gol selección, con el gol Caracol, gol Caracol. Ya viene el gol. Bienvenidos, hoy llegamos a sus hogares con muy buenas noticias. Lo que van a ver es un video para verlo en familia. Es un gran trabajo, un proyecto realizado por Caracol Televisión que reúne nuestras clasificaciones a los últimos 3 mundiales de manera consecutiva. Se van a fascinar con momentos históricos que hemos vivido juntos en compañía. Colombia rumbo al mundial. Adolfo y William, para que ustedes lo vivan. Efectivamente, William, ¿cómo olvidar aquellos goles maravillosos que nos llevaron a Italia 90? Hasta Israel fue la selección colombiana. Aquel 5-0 en Buenos Aires, que significó la clasificación al Campeonato Mundial de Estados Unidos 94 y lo más reciente, a Francia 98. Pues bien, Caracol Televisión, su producto estrella, el Gol Caracol y Cerveza Águila, patrocinador de la selección Colombia, les invitan a vivir 90 minutos Colombia rumbo al mundial. Bienvenidos. Ya viene el gol, ya veo el gol. Celebra. La carrera por la conquista de un cupo a Italia 90 nació en el partido Colombia frente a Ecuador. Partido histórico, nos devolvemos en el tiempo, 20 de agosto del 89. Efectivamente, ese día Colombia arrancaba la eliminatoria del mundial con una gran ilusión, enfrentando a Ecuador de ganar sus primeros puntos. En ese entonces solamente se jugaba por el sistema de 2 puntos. Y a pesar de la dificultad que dio el partido, Colombia lo sacó adelante. Estaba René Higuita en la portería. Teníamos los jugadores de siempre, Gildardo Gómez, Villa, Valderrama y Guarán, que actuaban en el ataque, con Albeiro Zuriaga, que fue titular en aquel compromiso. Y en Ecuador también jugadores muy conocidos, el arquero Morales, en fin. Bernardo Redín, que actuaba en la selección colombiana, y un remate que el arquero de Ecuador evitaba. El partido se hacía complicado de principio a fin por la manera como se pararon los ecuatorianos en el campo, hasta que llegó la magia del cabezazo de Arnoldo Iguarán y el primer gol del compromiso. Fue una celebración que tuvimos oportunidad de compartir todos los colombianos. El uniforme era distinto a lo que es hoy, pero la alegría es la misma, la bandera que identifica ese momento que nos abría el camino hacia un mundial. Habíamos asistido a uno, estábamos en Chile, pero soñábamos con regresar a una cita de esta naturaleza. Y gracias a Arnoldo Iguarán, el camino empezaba a recorrerse. Y gracias a él también, se diría, William, pues la eliminatoria del Campeonato Mundial de Italia 90 tuvo un final feliz. Andrés Escobar en la zona defensiva, el recordadísimo y nunca olvidado Andrés Escobar, Arpifilo, el árbitro del compromiso. Victoria de Colombia, 2-0, resultado de un partido que le dio a Colombia ya la seguridad de poder seguir con vida en esta eliminatoria. El primer tiempo terminaba 1-0 y el segundo gol llegó por la misma vía del guajiro Arnoldo Iguarán, que fue pieza fundamental de la selección colombiana de fútbol en esa eliminatoria hacia Italia 90. Otro cabezazo y otro golazo del veterano Arnoldo Iguarán, que todavía está vigente en el fútbol colombiano, en el fútbol profesional, con sus más de 40 años, dando todavía goles importantes para sus equipos. En esa selección fue muy pero muy importante, como lo había sido en el suramericano anterior de 1987 en Buenos Aires, donde fue declarado no solamente goleador, sino la gran figura de ese certamen. Aquí, en la eliminatoria, fue lo más importante para Colombia. El grito emocionado de un país que cree en su selección y que adora el deporte, que hoy nos une en este inolvidable pasaje. Observan ustedes un estadio a reventar, ese Metropolitano que se sacude como consecuencia de esas 2 espectaculares anotaciones de Arnoldo Iguarán. Valderrama conduciendo, dirigiendo, manejando, centrando, y una gran oportunidad que se perdió. Nadie que rematara por derecha y un poco de puntería para que la cuenta hubiera sido mayor. Hubiera sido el tercero. Y ahí empezó a escribirse la historia que culminó en Italia 90. Terminó el partido así, 2-0, con la cabeza de Arnoldo Iguarán, la primera victoria de Colombia rumbo al Mundial de Italia 90. Y vino el juego en Asunción, un partido que recordamos por la manera como terminó, lamentablemente, con un arbitraje del chileno Hernán Silva, que dejó a Colombia sin la posibilidad de un buen resultado. Higuita atacando, Paraguay encima, una cancha siempre complicada, la de Defensores del Chaco. Esto sucedió 7 días después, fue una semana en la cual los colombianos empezábamos a soñar con que teníamos una selección de garra, de fuerza, bien organizada, bien dirigida. Chilaver, que no puede faltar nunca en sus tradicionales salidas, dando también mucha fuerza y empuje a su gente, una oportunidad para Paraguay,
y hombre, un país henchido de emoción que estaba viendo una excelente selección. La selección Colombia que salió como los grandes equipos a encarar en un terreno muy difícil un partido igualmente hostil y complicado. Y se fue así, sin goles, el primer tiempo. Y en el segundo llegaron las emociones para Paraguay y para Colombia. Los paraguayos se fueron adelante en el marcador. La salida de René Higuita, un rechazo de Luis Carlos Perea y Paraguay encima, siempre encima, cobrando desde todos los lados, muy a su estilo de levantar el balón, hasta que se abrió la cuenta en una anotación de Ferreira, muy cercano al área cuando empujaba el cuadro paraguayo, y aquí consiguieron abrir el marcador. 1-0 ganaba la selección de Paraguay y Colombia llegó al empate. Es uno de los resultados más injustos que se hayan visto en toda la carrera eliminatoria en estos 3 mundiales que recordamos para ustedes en este especial, porque Colombia mereció este empate, un empate que se lo ganó a fuerza de voluntad, con muy buen fútbol, pero el árbitro no quiso que fuera así y sobre el cierre determinó la sanción de una pena máxima que significó que perdiera Colombia allá en Asunción. La repetición una vez más del gol paraguayo anotado por Ferreira. Este fue uno de los tristes momentos del fútbol colombiano. Ese día queremos hasta rasgarnos las vestiduras. Daba ira, no podíamos compartir que el comportamiento de un árbitro hubiera incidido en un trabajo que, como el de Colombia, aquí empezaba a ser grande. Quedó frío el estadio con esta anotación de Arnoldo Iguarán. Una bola bien cruzada y la celebración de cada uno de los muchachos y de todos los colombianos que veíamos cómo estábamos sacando un partido bien complicado del otro lado. Un empate con sabor a victoria en ese momento. 2 goles en Barranquilla, un gol en Asunción y una pena máxima que inventó el árbitro aquí en esta acción cuando el arquero René Higuita salió a rechazar el balón, tropezó, se estrelló, chocó con un delantero de Paraguay. Ya el cronómetro señalaba 46 minutos del segundo tiempo y el señor Hernán Silva, el árbitro chileno, determinó una pena máxima que significaría también la derrota de Colombia en el cobro de José Luis Chilavert. 2-1 ganó Paraguay ese segundo partido de la eliminatoria. Con ese gol terminó la contienda y con ese gol Colombia se vino perdedor, pero todavía con la ilusión de ganar su clasificación rumbo a Italia 90 y se fue a jugar a Ecuador. Estamos observando las imágenes de un encuentro que resultaba no menos importante. Nos enfrentábamos a una selección dirigida por Dusan Draskovic, que había tenido poco a poco una gran importancia en el concierto internacional. Ecuador empezaba a trabajar, a jugar más ordenado, a mostrarse con más prestigio en el concierto del fútbol. Ya no era esa selección pequeña. Y poco a poco fue ganando imagen y nombre, pero no pudo con Colombia. Ese día, el 3 de septiembre del 89, Colombia sacó avante un partido que tenía perdido en determinados momentos. Y pudo haber ganado Colombia en esta acción también de Arnoldo Iguarán. El arquero se equivoca, Iguarán se lleva el balón, dio media vuelta a la portería e increíblemente la pelota se salió por centímetro del arco ecuatoriano. Tuvo más opciones Colombia que Ecuador incluso, que siendo el local llegó, pero no llegó con la seguridad de otros partidos. Higuita estuvo inmenso, la defensa de Colombia también, y al final un 0-0 que servía para sumar un punto importantísimo de cara a la clasificación al Mundial de Italia. Otra opción clarísima de Rubencho, miren ustedes, sacando al arquero. Si Rubencho se tira era pena máxima, no lo quiso así Rubén Darío Hernández, y el árbitro simplemente dio la continuidad de la jugada y se perdió otra opción clarísima de gol para Colombia. Y Ecuador, a pesar de que llegaba, nunca fue tan importante como lo fue Colombia en ataque. 0-0, un empate con sabor a victoria por lo que había hecho Colombia a lo largo de los 90 minutos, por la gran cantidad de opciones de gol que creó, por la gran cantidad de situaciones importantes en el arco ecuatoriano. Un punto que ya nos dejaba todavía con muchas posibilidades de clasificación a pesar de la derrota en Asunción. El árbitro Cardelino señalaba el inicio del siguiente partido de la eliminatoria. Era un encuentro contra Paraguay. Veníamos heridos, sabíamos lo que había sucedido en Defensores del Chaco, en Asunción. E insistimos desde el comienzo con rabia, con ganas, y la primera opción. Desde cuando se iniciaba el partido, Colombia sabía que tenía que sacarse la espinita frente al difícil conjunto paraguayo. Había que ganar como fuera, como diera lugar, había que ganar este partido para poder seguir en carrera hacia la clasificación. Y los paraguayos nos empezaron ganando. La verdad, sorprendió
que el cuadro paraguayo empezara ganando por la manera como había arrancado jugando Colombia. Núñez en el abrazo, con Cabañas, en fin, con toda la gente de Paraguay, en la apertura de un marcador que con la dificultad que daba ganarle a Paraguay, pues se hacía mucho más complicado. Perder 1-0, arrancar perdiendo con este gol de Mendoza, pues era muy complicado para la selección de Colombia. Pero los cambios llegaron en el segundo tiempo y Colombia le pudo dar vuelta al marcador. Y si hoy por hoy nosotros tenemos un Tino Asprilla, en aquella oportunidad teníamos afortunadamente a Arnoldo Iguarán. Qué complicado para cualquier defensor Arnoldo Iguarán. Su velocidad, su carrera plena, su marca en 100 metros que llegaba casi a 13. Una cuestión del otro mundo. Y ese cabezazo que nos hacía vibrar cuando depositaba esa pelota en el fondo de la red. Como en esta oportunidad era el empate justificado. Y él que venía haciendo los goles, los hizo con Ecuador, los hizo frente al conjunto paraguayo. Y ahí comenzábamos a soñar otra vez en Italia 90. Arnoldo Iguarán, un Cabezazo impresionante, la jugada la inició el bendito Fajardo, un gran jugador, una habilidad impresionante, centro desde la izquierda y el cabezazo de Arnoldo Iguarán a la salida del Gato Fernández. La verdad, merecía Colombia la victoria, la elaboró, la labró y la consiguió, con un espectacular gol que vamos a recordar un poco más adelante, un gol de Rubencho que quedó en la historia de esta eliminatoria por la importancia de haber sacado adelante este partido que se le empezó complicando producto del gol iniciando el partido para Paraguay. Ahí está la maniobra de pierna derecha, muy pocas veces le pegaba de pierna derecha a la pelota, pero con la derecha, la de subirse al bus, Rubencho marcó el segundo y le dio la victoria a Colombia. De todas maneras, a pesar de esta victoria, a pesar del triunfo frente a Ecuador en Barranquilla, a pesar del empate en territorio ecuatoriano, Colombia quedaba dependiendo de un resultado de Ecuador frente a Paraguay para ganar este grupo, hacerse acreedor a la posibilidad de disputar el repechaje frente a la selección de Israel, y tenía que esperar que Paraguay no le ganara a Ecuador en Ecuador. Y los ecuatorianos no solamente jugaron para adelante, sino que le ganaron a Paraguay. Hace mucho rato no veíamos celebrar al público colombiano porque este partido fue el que le dio la clasificación a Colombia para enfrentar a Israel. Comenzó ganando Paraguay incluso, pero Ecuador se jugó un partidazo, de los mejores partidos que le hemos visto a la selección ecuatoriana. Conservamos una deuda de gratitud con los ecuatorianos desde ese momento. Dependíamos de ellos, el fútbol paraguayo tenía más tradición, se había presentado muy bien en esta eliminatoria, incluso la injusticia que tuvimos oportunidad de comentar después de ese partido que nos ganaron a nosotros con penalti prácticamente en el cierre, pero Ecuador era gigante esa tarde, era invencible, era imbatible, y fueron inolvidables 3 goles que los colombianos gritamos como ecuatorianos y que nos permitieron soñar otra vez con esa posibilidad de viajar a Tierra Santa y ahí conseguir el tiquete a Italia 90. Esta la anotación prácticamente del cierre, un 3-1 fue el marcador final. Septiembre 24 de 1989, Ecuador venciendo al conjunto paraguayo. Histórico para nosotros y también para ellos. No se imaginaron nunca los paraguayos que fueran a quedar eliminados frente a una selección que ya no tenía nada que hacer como la selección ecuatoriana. Solamente un empate les bastaba para poder llegar a disputar esa clasificación frente a Israel, y le ganó Ecuador, y les ganó jugando muy bien al fútbol, con una gran noche de Alex Aguinaga, que ya en ese entonces era el capitán, el cerebro, el hombre importante para conducir los destinos de Ecuador. Y llegó entonces el anhelado repechaje frente a la selección de Israel. En Barranquilla había que jugar ese partido, había que ganar ese partido, y Colombia consiguió ganarlo, con dificultad como en toda la eliminatoria, pero consiguió ganarlo. Gracias a una figura que hoy por hoy deambula en el fútbol argentino. Tal vez a muchos de ustedes les sea muy familiar, una anotación con el paso del tiempo de Albeiro Zuriaga, que lo vamos a presenciar en algunos instantes. Ahí está el técnico colombiano, el profesor Maturana. Elegante como siempre, recordando la pinta de aquella época. Ahora está la moda, ha cambiado. Las cosas no se daban en el primer tiempo.
Y ese era el momento oportuno, el segundo tiempo, para que tuviéramos oportunidad de ir más tranquilos a Israel. Sabíamos que era complicado. Aquí el Palomo Usuriaga insistiendo, una posibilidad que contiene el arquero rival y las ilusiones que empezaban a esfumarse. Jugadores que ya no están, ¿no? Como el Guarán, como Rubencho, como Usuriaga, como Villa, como Wilson Pérez, que ha regresado ya últimamente, como el bendito Fajardo, en fin, la acción de Bendito y de Usuriaga, prácticamente liquidando al defensa en la carrera veloz y con su tranco largo también liquidando al arquero de Israel para señalar el único gol de ese partido. Usuriaga, Fajardo, una pared preciosa y el gol junto al rincón con el cual se liquidó el partido y con el cual Colombia seguía soñando en el Campeonato Mundial de Italia 90. Había que ganar, así fuera por la mínima diferencia, y se consiguió el objetivo con ese gol que acabamos de recordar en este especial de Albeiro Usuriaga. Así terminó el juego y nos fuimos a Tel Aviv. Viajamos en efecto, Adolfo, a Tierra Santa. Era difícil, esta selección ya lo había demostrado, no se podía pensar en que el triunfo era factible, pero el empate sí notaría, después de esa anotación de Albeiro Usuriaga, la posibilidad de estar en un mundial por segunda vez, el Mundial de Italia 90. Nos enredaron, nos complicaron, nos presionaron desde el primer momento y resultaba bien difícil. El estadio estaba a reventar, un hermoso escenario, no había sino dos cabinas de transmisión, una para la televisión israelí y otra para la televisión colombiana. Posibilidades hasta última instancia cuando tuvimos un fuera de lugar que no fue pitado y además un tiro de descolgada sobre la parte derecha que también fallamos. Pero de todas maneras, en el segundo tiempo, la lucha, la ansiedad, el nerviosismo nos invadían a todos los colombianos en Tierra Santa. Había que empatar y también consiguió el objetivo Colombia. Higuita con su show para demorar un poco el paso del tiempo, para que Israel frenara un poco sus posibilidades. Esta fue una acción importantísima que creo que nos hicimos en ese momento tragar la lengua a todos, porque fue muy cerca lo que hizo Israel, como aquí también. Y por supuesto hay que recordar ese relato emocionado de mi compañero William cuando el árbitro señaló el final del partido, un remate en el poste de Albeiro Usuriaga, que reclamó mano inclusive de un defensor. El árbitro dio tiro de esquina y aquí el final de la contienda y el recuerdo para la historia. Final de la más. Colombia está en Italia, Colombia está en Italia, Colombia está en Italia. Hemos esperado 27 años para regresar a un mundial. Es mi alma la que grita y tú cántalo conmigo, siéntelo conmigo. Vive esta emoción con el sentimiento de quien quiere nuestra tierra, de quien espera una patria cada vez mejor para nuestros hijos. Se me pegó, ay, la fiebre amarilla, Águila en mi selección, son mi fiebre amarilla, Es una fiebre sabrosa. cerveza Águila, que si gana, que si pierde, hay que solo la locura de mi fiebre amarilla, Nunca se me quita mi fiebre amarilla. mi selección Colombia, y Cerveza Águila, patrocinador único de la selección Colombia. Bueno, y así quedó para la historia Italia 90, que era apenas el comienzo. Vendría USA, Estados Unidos 94. Una campaña espectacular, considerada una de las mejores selecciones del mundo y con grandes expectativas. Llegamos a un mundial que a la postre pues no nos dio las satisfacciones que queríamos. Pero hoy estuvo el lente de Caracol Televisión para dejar para la historia grabado otro mundial de nuestra selección. Y fue tan buena la campaña que tenía que rubricarse así como se rubricó. Un 5 de septiembre de 1993 en Buenos Aires, Colombia goleó a Argentina 5-0. Eso quedó en los anales de la historia futbolística a nivel mundial. Ese partido y todos los que le antecedieron, aquí están para todos ustedes en el recuerdo de la clasificación a Estados Unidos 94. Bueno, y comenzamos el 1 de agosto de 1989. Empezamos la eliminatoria frente al conjunto paraguayo. Le recibíamos acá, en el estadio de Barranquilla. Jugaba Treyes en ataque, ya estaba Faustino Asprilla, ya es una selección diferente a la que vimos hace algunos minutos en el juego frente
a los ecuatorianos frente a los paraguayos en la eliminatoria Italia 90. Una pena máxima arrancando el partido que pudo haber cambiado la historia de esta eliminatoria. Lamentablemente Faustino Asprilla la envió por fuera. Chilaver, que hacía su show, se abrazaban los paraguayos y no se dio la victoria en un partido muy complicado. Lleno el Metropolitano a reventar. Wilson Pérez, Valderrama, Gabriel Jaime Gómez, Freddy Rincón, Asprilla, en fin. No pudo Colombia frente a una defensa paraguaya sólida que sacó el resultado en el primer tiempo y también lo hizo en la parte complementaria. El remate de Treyes, que se perdió con la pierna derecha entrando por el costado idem, no era su perfil ideal y el balón se fue a la final. 0-0, la gente muy triste, pero nadie se imaginaba que ese empate sería el abrebocas de una eliminatoria espectacular que nos llevaría a los mejores resultados por toda Sudamérica. Nos enfrentamos posteriormente a Perú. Disparo del Tino Asprilla, posibilidades también para el conjunto peruano, un tiro libre en diagonal que exigía muy bien al arquero rival. Era la primera vez, porque cuanto en la eliminatoria Italia 90 no nos habíamos enfrentado contra el conjunto inca. Aquí otra gran posibilidad y una anotación que van a observar ustedes ahora, histórica también, que nos acercaba más a los Estados Unidos. Jugó muy bien la selección colombiana en aquella oportunidad, un gol espectacular de Rincón, amagando y tirando abajo, dejando quieto al arquero de la selección peruana, y fue suficiente ese gol, esa emocionada celebración que todavía recordamos, Luis Carlos Perea, Navas, Alexis Mendoza, toda la gente de Colombia, y un gol realmente muy bonito que significó para que Colombia sumara 2 puntos en calidad de visitante, recuperara lo que se había perdido en Barranquilla y estuviera ya en carrera hacia Estados Unidos 94. Tuvimos oportunidad de arrancar ya con esta victoria, un poco más tranquilos, victoria parcial para el segundo tiempo. Los peruanos, sin embargo, eran conscientes de la importancia de venirse con todo. Atacaron desde el vamos en el segundo tiempo, pero Colombia estaba bien paradita. Era una selección ordenada, juiciosa. Ya teníamos un estilo de juego con personalidad. Y se terminó el encuentro. Y Colombia empezaba a soñar también. 1, anotación de Rincón. Perú 0. Sucedió el 8 de agosto del 93. Y llegó el anhelado partido frente a Argentina en Barranquilla. Se discutió quién debía jugar en ataque. Al final jugó el gordito de oro y Valenciano comenzó la fiesta en Barranquilla. ¡Con B de victoria! ¡Con B de Valenciano! Cuando esto apenas comienza. Qué golazo, ¿eh? Amagando a la salida del defensor y pegándole de pierna zurda para sorprender completamente al arquero y señalar la apertura del marcador. Qué importante fue que Colombia empezara ganando muy temprano. De las grandes transmisiones de Caracol Televisión en este compromiso, en el Estadio Metropolitano de Barranquilla. El Tren Valencia para el segundo tiempo y para el segundo gol, para darle tranquilidad y confianza a un equipo que necesitaba ganar este partido. El pase del Valderrama, eludiendo al arquero el Tren y consiguiendo el segundo. Estadio tras el pie, Valderrama para el Tren. El Tren. El Tren hizo el gol. El Tren hizo el gol. Qué golazo también el del Tren Valencia. El partido resultó después apretado con el descuento de los argentinos, pero ya sobre el cierre del partido, cuando no había nada que hacer. Jugaba Redondo en Argentina, Alberto Acosta, en fin, gente muy importante, Medina Bello, en fin, 2-1. Ganó Colombia este partido frente a la selección de Argentina y prácticamente con esta victoria Colombia puso un pie en Estados Unidos 94. Aquí observan ustedes la repetición de la anotación que, como dice Adolfo, pues ya llegaba prácticamente sobre el tiempo, no alcanzaba para los argentinos y quedaba la espinita para ellos. Después la posibilidad de recibirnos como locales. Terminó el partido y otro triunfo para el conjunto nacional de Colombia. Colombia 2, Argentina 1. Y nos fuimos a Asunción del Paraguay, un partido muy difícil como todos los de la eliminatoria, en una cancha enfangada, embarrada y con una selección paraguaya que muy a su estilo
nos llenó de centros, de remates de todos los lados y al final Colombia consiguió un resultado muy importante. El Tren Valencia, el hombre que elaboró la jugada y el que la concluyó, Freddy Rincón. Una anotación histórica también. Colombia tenía personalidad, jugaba en una cancha difícil, agreste, con un público hostil y difícil. Éramos pocos los colombianos que realmente nos encontrábamos ahí. Una maniobra que vale la pena repetir y conservar en la memoria. El Tren Rincón cruzando una pelota para que se produzca la primera anotación. Defendimos ese resultado hasta que se pudo. Se fue Colombia al cierre de la parte inicial, ganando el compromiso, pero era difícil realmente mantener el marcador con un Paraguay que, vuelvo a decirlo, siempre fiel a su estilo, levantaba y levantaba el balón, hasta que en un centro de esos llegó el gol del empate. 1-1 que de todas maneras fue muy importante para Colombia. Todos quisimos que se hubiese ganado por la dificultad de la cancha, por la dificultad del estadio, del público y demás, pero es que un empate en carrera de la eliminatoria, pues prácticamente después de haberle ganado a Argentina, después de haber hecho un gran partido frente a Paraguay, a pesar de que no se consiguió ganar, pues era prácticamente definitivo para poder lograr la clasificación anhelada hacia Estados Unidos, porque quedaba por jugar el partido en Barranquilla frente a Perú. ¿Y de qué manera lo liquidó Colombia? En 2 partidos, Colombia consiguió 9 anotaciones y no recibió ninguna. Esto que ustedes van a observar a partir de este momento, señoras y señores, comenzando por esta anotación de Valenciano, es histórico. Sucedió el 29 de agosto de 1993. Un muy buen pase de Faustino Asprilla, la llegada por derecha del gordito de oro Valenciano, el remate abajo con la complicidad un poco del arquero, que no es capaz de contener el remate, se le pasa por debajo de su humanidad, y ahí muy temprano empezaba la cuenta que fue abultada para una selección de Colombia que en ese compromiso prácticamente le dijo al mundo entero: vamos al Mundial. Ganándole a Perú, solamente restaba un empate en Buenos Aires para clasificar directo, sin ir a ningún repechaje, directo al Campeonato Mundial. Y ya ustedes saben qué pasó en ese partido, que vamos a recordar por supuesto también aquí. El segundo de Freddy Rincón, el defensa que falla, Rincón que la baja y con una gran facilidad de pierna zurda al ángulo cambiado del arquero para que el público del Estadio Metropolitano y de Colombia entera volviera a celebrar. Una inolvidable celebración, agradeciendo al cielo, al Todopoderoso. Se daban las cosas para Colombia. Estábamos más cerca que nunca de otro mundial, de esta cita que llevaba una selección que había vencido, que había ganado, que había gustado, que había goleado. Este era el segundo, el primero de Valenciano, el segundo de Rincón. Valía la pena estar felices ese día. Y valía la pena ver y disfrutar la tecnología expuesta por Caracol Televisión en todas estas transmisiones del Mundial. Faustino Asprilla en la llegada de Valenciano por derecha, Barrabás en el cobro del tiro de esquina, el mismo Asprilla que la baja y Mendoza que había subido, defensor central, para poner las cosas 3-0 a favor de Colombia. Partido liquidado y sin mayores angustias y problemas, afortunadamente para Colombia, en aquella tarde de domingo en el Estadio Metropolitano de Barranquilla. Muy buen gol para Alexis Mendoza, defensor central en aquella eliminatoria titular. Sin que toque el suelo. Con la izquierda, violento, para vencer al arquero rival, al Perú, que ya llevaba 3, 2 en el primer tiempo y 1 en el segundo. Wilson Pérez ahora probando y cruzando abajo para decretar el cuarto. ¡Qué paliza! Colombia estaba muy cerca ya de los Estados Unidos. 4 para Colombia, 0 para Perú. Y hasta los marcadores, como Mendoza y Pérez, tuvieron tiempo de celebrar. Así es, 2 defensores marcaron en aquel partido en el que todo salió para Colombia. Todo, en defensa, en ataque, muy poco inquietaron los peruanos. Y en lugar de ello, pues Colombia lució majestuoso en el ataque y consiguió 4 conquistas que le aseguraron los puntos, la victoria y decir: vamos para Buenos Aires a jugar contra Argentina. Solamente un punto nos separaba de esa cita mundialista en Estados Unidos. ¿Y qué punto consiguió Colombia? El punto que dan solamente los grandes. Fue muy, pero muy importante Córdoba en el arranque del partido frente a Batistuta, la defensa colombiana que flaqueaba y el arquero que aguantaba. Y en este pase extraordinario de Carlos Valderrama comenzamos a celebrar.
un gran gol de Freddy Rincón. ¡Colombia! ¡Gol! Una gran definición sin duda, sacando al arquero y definiendo muy bien, como los que saben. El gol de Freddy Rincón, empezando el partido, cuando más complicado estaba el asunto por lo que hacía Argentina, por la manera como nos llegaba, porque se hacía figura Oscar Córdoba, volvió a salir la gran categoría de Freddy Rincón para dejar a Colombia ganando en el primer tiempo. Y cuando pensó todo el mundo que Argentina reaccionaría, jugó mejor Colombia y llegó el segundo, de Faustino Asprilla. El fútbol nos ha regalado cosas muy lindas, oportunidades de conocer gente, estadios, países. Este 5 de septiembre de 1993 tal vez fue uno de los días más importantes que nos ha regalado este deporte. No nos lo imaginábamos, y los argentinos menos. Empezaba el segundo tiempo y ya íbamos 2-0. Y seguían insistiendo los argentinos, como Batistuta. Ese día fue grande Córdoba. Ese día fue grande la saga, los volantes, Leonel, el pibe, Asprilla, Valencia, Rincón, y esto que llegó, el tercero. ¡Qué señora anotación! Otro espectáculo. Llegó el gol de Rincón. Era el tercero. Parecía mentira. El estadio estaba completamente en silencio. Los colombianos, en número de 2.000-3.000 personas, éramos los únicos que gritábamos. Nos faltó voz, pero nos sobró corazón para transmitirle a todo el país lo que fuimos testigos en aquella ocasión. Hasta los argentinos quedaron mudos con esta gran jugada de Asprilla y el cuarto de Colombia. El partido está 4-0 en 30 minutos. Esto debe ser histórico. La Argentina no creo que haya antecedentes de una victoria de este tipo por este marcador en favor de un conjunto en eliminatorias frente a la selección de un conjunto colombiano en este caso. No, ningún partido de eliminatorias, Enrique, ningún rival ha hecho 4 goles aquí. 4-0. ¿Quién pudiera imaginarlo? ¿Y quién podría imaginar que faltaba todavía uno más? Qué noche la de Asprilla y qué remate con el quinto del Tren Valencia. ¡Colombia! 5-0 para la historia del fútbol mundial. Ocurrió el 5 de septiembre de 1993 y Colombia se apuntaba en la lista de 24 equipos del Mundial de Estados Unidos 94. Conquista. Colombia 5, Argentina 0. Muchachos, música y trago de la sierra de mi llano. Orgulloso me siento de ser un buen colombiano. 45 minutos flash. Colombia 5, Argentina 0. Los colombianos se abrazan con los argentinos. El público de Argentina está aplaudiendo a Colombia. Se pusieron de pie. Están aplaudiendo a Colombia. Aquí, en el Monumental de River, Colombia sale aplaudida. 5 goles, Colombia, Argentina 0. Diego Armando Maradona también está en pantalla aplaudiendo a Colombia. Diego Armando Maradona y todos sus amigos y sus compañeros, su señora también, hasta las 7 iremos, aplauden a Colombia. El mundo entero aplaude el buen fútbol. Colombia 5, Argentina 0. Les dejamos a ustedes la cámara, el micrófono, para que ustedes vivan la alegría de Colombia que está saltando. Mañana despedimos día cívico para Colombia. Este es un club a nuestro país. Demostramos que somos el mejor del grupo. Estamos muy contentos. Lo dedicamos a toda la gente de Colombia. La fiesta en Colombia, ¿se imagina, Carlos? Esto no se va a acabar. Esto va a durar como una semana. Para declarar fiesta cívica para todos. ¡Viva Colombia! Número 1 mi selección. Juega la bola, toca el balón. Porque yo soy el fútbol colombiano. Número 1 mi selección. Cerveza Águila, que el sabor. La
Cerveza Águila, patrocinador único de la selección. Drama. Música. Fútbol. El único programa que lo reúne todo. Gol Caracol 95, un año para vivir con emoción. Ya para Francia 98 el sistema de clasificación cambió, entonces nos enfrentamos todos contra todos. Arrancamos muy bien y nos fuimos quedando en el camino, pero afortunadamente a la postre conseguimos ese tan anhelado cupo a la cita mundialista. Tuvo dos etapas pues esta clasificación a Francia 98. La primera fue en 1996, donde todo salió bien. Se ganó en Ecuador, se empató en Bolivia, se empató en Perú, se ganó en Barranquilla. Resumimos primero esta etapa aquí en este gran especial de Caracol Televisión. Fútbol, fútbol, fútbol. El 24 de abril de 1996 y coincidencialmente otra vez frente a Paraguay. Otro partido complicado con la selección que terminó jugando la eliminatoria. Valenciano, Asprilla en ataque, jugaba Wilson Pérez en el fondo, al lado de Jorge Bermúdez, de Mendoza, en fin. Estaba igualmente en la zona de volante Leonel Álvarez con el Chicho Serna y un Paraguay agresivo, llegando, creando opciones muy claras de gol. Un remate de Valenciano, Chilaver, que había establecido un duelo con el jugador colombiano antes del compromiso, evitando todas las acciones importantes del partido. Farid Mondragón atacando las incursiones de los jugadores paraguayos, hasta que tenía que llegar una genialidad, solamente una genialidad, de Faustino Asprilla, que hasta ese momento no había podido con el partido. La puso Valderrama y Asprilla sacó su repertorio europeo para darle la victoria a Colombia. ¡Qué golazo el de Asprilla! Al estilo de lo que marca en Europa. No pudo Chilaver contener la potencia del remate, el ángulo de tiro, y con eso le ganó Colombia a Paraguay el primer partido rumbo a Francia 98. A diferencia de las eliminatorias anteriores, en esta tuvimos que enfrentarnos a todas las selecciones de Sudamérica. Arrancamos en el 96 para conseguir una eliminatoria que atravesando el 97 pues nos daba un cupo a Francia 98. Una espectacular anotación del Tino Asprilla que nos permitía empezar a pensar en que podría darse ese tercer mundial consecutivo para el conjunto de Colombia. Fue muy duro el partido, ¿eh? Lo recordamos, lo recordaremos siempre porque fue el arranque de la eliminatoria, apenas volvía a reunirse Colombia y Paraguay le jugó bastante bien. Y arrancar ganando fue muy importante, por eso el pitazo de Castrilli sobre el cierre del compromiso demostraba que Colombia sí tenía con qué. Y otra vez se fue a Lima a jugar frente a la siempre difícil selección peruana, que estuvo muy cerca, que creó opciones muy claras. Y Colombia también, en lo suyo, el Tren Valencia, en el remate arriba después de un pase de Carlos Valderrama. Un partido complicado, ya con Perú nos habíamos enfrentado en las dos eliminatorias anteriores. Posibilidades para uno y otro bando. El conjunto de Colombia empezaba su excursión, empezaba a visitar canchas foráneas. Y nacen las opciones que generan esta primera anotación que los peruanos creían en un comienzo. La intervención de Reynoso desde atrás. Pegó en el poste la pelota después del remate
y no pudo el arquero Mondragón, solamente con el muslo tuvo que empujar el jugador peruano para enviarla al fondo de la puerta de Colombia. Era ya el segundo tiempo, muy temprano en la parte complementaria, empezaban ganando los peruanos, pero Colombia, con una gran jerarquía, consiguió la igualdad. Oportunidades como esta de Asprilla reclamaron pena máxima que no existió hasta que llegó esta maniobra. Allá, sobre la zona derecha, después de este remate, aparece Carlos Valderrama, llega al fondo, levanta el centro y Aristizábal dejó el partido 1-1. Esto sucedió el 2 de junio de 1996. Con esta anotación de Aristizábal conseguíamos la paridad. Esa famosa frase de aquel empate con sabor a triunfo. Una maniobra difícil, incómoda, que alcanza a conquistar en el ángulo superior izquierdo para que el Estadio Nacional de Lima, Perú, quede completamente en silencio. Frío. Nunca se imaginaron que esto se pudiera dar. Y se dio. Fue un empate muy valioso para el conjunto de Colombia, que venía de una triste actuación en los Estados Unidos, pero que empezó muy bien la eliminatoria a Francia 98. Ganándole a Paraguay el primer partido y empatando este en Lima frente a la selección de Perú. Después de este vendría nuevamente la cita en Barranquilla, un partido frente a las grandes estrellas que juegan en Europa de la selección uruguaya. Por aquel entonces Uruguay no caminaba bien y no terminó caminando bien en la eliminatoria, y Colombia le ganó bastante bien, aunque con dificultad. El resultado quedó para la historia, pero el trámite del partido fue muy complicado. Aristizábal, Asprilla, el arquero que se equivoca, y a la salida de Moas, el defensor uruguayo, el mismo Asprilla le empuja para poner a ganar a la selección de Colombia. Era el año de Faustino con la selección Colombia, marcaba todo lo que le ponían y estaba siempre en las acciones importantes de los ataques de Colombia. Buen gol para Faustino Asprilla. Una señal de Caracol Televisión que el mundo entero tuvo oportunidad de apreciar. Seguíamos recorriendo el camino rumbo a esa ilusión, a un tercer mundial consecutivo, a Francia 98. Una gran anotación de Asprilla. El primer tiempo terminó 2-0. Arriba estaba Colombia. Posibilidades porque seguía atacando, y aquí nació con el Tino el segundo. Valderrama esperando, cabezazo abajo, donde duele. No alcanza el arquero a controlar ese esférico. 2-0 hasta el momento, 7 de julio de 1996. Y el trabajo de una selección luchadora, entregada y convencida de la calidad de gente que poseía. Chicho Serna inició la jugada, Asprilla la continuó para levantar el centro de pierna zurda y la cabeza oportuna de Carlos Valderrama para enviar la pelota al fondo. 2-0, y Uruguay no se entregaba, y Uruguay seguía llegando, y Mondragón seguía atacando. Esa eliminatoria para Mondragón en esos primeros partidos fue importantísimo también su concurso para la selección de Colombia. El veterano arquero Albert sacando el remate de Freddy Rincón, y Colombia, que recibió el descuento después de esta maniobra en remate de golpe de cabeza, tuvo que esforzarse al máximo para sacar la victoria, para sacar el triunfo. Un centro en cobro de una falta, un cabezazo que no pudo evitar Jorge Bermúdez, el 2-1 en la pizarra, hasta que llegó el más chiquitico, el más bajito, el más habilidoso tal vez, Anthony el Pitufo de Ávila, para darle por fin la tranquilidad a Colombia. Había ensayado ya un remate de media vuelta que se lo controló el arquero y se inventó esta acción. ¡Qué golazo marcó el Pitufo de Ávila! Desde la media luna, desde afuera del área, venciendo y convenciendo, el pequeño ya empezaba a hacer pilatunas con el combinado nacional. Muy ágil, driblador, definitivo, de zurda, para ratificar, agradeciendo como siempre al cielo. El 3-1 que le daba la victoria al conjunto nacional de Colombia, frente a un conjunto que, como el celeste, el charrúa, siempre luchó hasta último minuto. Y ahora nos vamos para el 1 de septiembre de 1996. El mejor partido
que jugó Colombia en la eliminatoria hacia Francia 98. Lo jugó en aquella oportunidad, ese 1 de septiembre, ese primer día del mes de septiembre del año 96, frente a la selección de Chile. La tarde de Asprilla, la tarde de Colombia. Qué partido, qué goleada, qué fútbol el que mostró Colombia en esta eliminatoria, en aquel compromiso frente a los chilenos. No en vano calificamos ese partido como el más importante de la historia de la eliminatoria Francia 98 y de muchos encuentros conseguidos por nuestra selección. Otro, el segundo, anotación de Asprilla, como decía Adolfo, fue la tarde de Asprilla. La víctima, Chile, un conjunto que no se imaginó encontrar a una selección nacional tan bien parada, tan ordenada, tan agresiva, tan atrevida, tomando la iniciativa desde el comienzo. Era un verdadero ataque continuo, una serie de disparos por toda parte, por arriba, por abajo, de cabeza, y esta una gran anotación. El partido terminó 4-1, Colombia superando al conjunto nacional de Chile, unos australes que después se sacaron espinita ya. Devolvieron el mismo marcador. Otro remate, esta vez en centro de Carlos Valderrama, la defensa que falla, Lozano que ayuda, el palo que le colabora también a Bermúdez, que solamente tiene que empujarla de golpe de cabeza para señalar el tercero de Colombia. Y era apenas el primer tiempo del partido y Colombia ya ganaba 3-0 a Chile. ¡De Colombia! ...3-0, un marcador suficiente como para pensar que se podía ya tener los puntos en el bolsillo. Los chilenos llegaban muy poco en aquel partido. Mondragón no tenía mayores dificultades y en el segundo tiempo se marcó quizás el mejor gol de la eliminatoria hacia Francia 98. Este de Faustino Asprilla. ¡Qué golazo! Un 8 cortico para eludir la marca del defensor y un zurdazo otra vez con un sello que solamente un crack como Faustino Asprilla puede tener. 4-0 y solamente quedó para el marcador el descuento del Bambán Zamorano en esta falta que significó la expulsión de Alexis Mendoza. El mismo Zamorano se encargaría de enviar la pelota al fondo para dejar el marcador 4-1. No volvieron los reclamos, sí el gol de Zamorano. 4 para Colombia, 1 para Chile, aquel 1 de septiembre del 96. Y Colombia seguía sumando. Ya tenía 3 puntos frente a Paraguay, 1 frente a Perú, 3 contra Uruguay, 7 y estos otros 3, 10 puntos, camino del Campeonato Mundial de Francia 98. Como dice William, final no va más y llegó el partido en Quito, a la altura del Estadio Atahualpa. Colombia frente a Ecuador, jugando con un uniforme azul que no es para nada su tradicional, camiseta azul, pantaloneta blanca, y la selección ecuatoriana con el uniforme que nos identifica, camiseta amarilla, pantaloneta azul, medias rojas. Aguinaga en el remate, muy cerca del arco defendido por Farid Mondragón, y terminó ganando Colombia un partido que pudo haber sido definitivo para su clasificación al Mundial, este que le ganó en Quito a la selección de Ecuador. Porque la verdad es, Adolfo, con un empate nos hubiéramos dado como muy bien servidos. Además, Ecuador fue un equipo grande, lo demostró, hizo valer su localía. Ya era un enfrentamiento que había sido muy publicitado como consecuencia de los dos técnicos colombianos, Maturana al frente del conjunto ecuatoriano, mientras que Hernán Gómez pues ya regía los destinos de la selección nacional. Pero Colombia no solamente jugó bien, tuvo esa dosis de suerte necesaria para lograr salir adelante de un reto
Difícil, un compromiso que no era nada fácil. Al mediodía, con ese calor quiteño que siempre enreda y complica. Una bola pasada, Aguinaga insistiendo, en esta oportunidad en un tiro de esquina. Y una grata sorpresa para Colombia. Después de haber insistido en repetidas ocasiones, se vuelve a consagrar el Tino Asprilla como uno de los delanteros más efectivos de Sudamérica y también de Europa. ¿Por qué no decirlo? Anthony probando una pelota que chocaba prácticamente con el arquero y un partido de igual a igual que Colombia encaró como los grandes. Era una racha espectacular. No se le podía pedir más a los nuestros. Nació de una jugada en la mitad del campo, un pase de Anthony de Ávila a Faustino Asprilla, que con su carrera habitual metió el balón en un tremendo riflazo a la puerta de Ecuador. Con ese gol ganó Colombia en Quito frente a la selección ecuatoriana. Espectacular, no lo puede creer Maturana, cada día más cerca de Francia. Hay alegría en Colombia, tristeza en Ecuador. Ecuador está triste, tiene herida el alma. Colombia celebra, yo te adoro mi selección. A la altura de La Paz, con el frío de La Paz, Colombia se fue a enfrentar a Bolivia en su inexpugnable estadio, en el que no ha podido nadie derrotar, en el que clasificó al mundial anterior y en el que en este tampoco le han podido ganar. Y los bolivianos se fueron adelante en el marcador con un estilo de juego en el que ha servido para clasificar a un mundial y para ganar muchos partidos. La celebración del arquero truco de los muchachos de Bolivia, que estuvieron 2 veces por encima del marcador y 2 veces le empató Colombia, que tuvo en ese compromiso una enorme casta, una gran categoría, una gran suficiencia, un gran desempeño de Anthony de Ávila, de Faustino Asprilla, para concretar los goles que le significaron la igualdad. Faustino en el regate, de Ávila en el remate, el poste que impide el gol, y nuevamente Faustino para entrar, la falta de la pena máxima y el primer empate de aquel partido. Esto sucedió en el primer tiempo del 10 de noviembre de 1996. Ya la suerte empezaba a favorecerlos. Y esta primera anotación para conseguir el empate. Bolivia 1, Colombia 1. Mauricio El Chicho Serna. Un partido difícil, no solamente por la altura de La Paz. Ese mito que se ha creado, digo mito porque en ese momento Colombia corrió permanentemente. Otra anotación del conjunto boliviano. Y la alegría en una tarde gris. Llovió mucho en aquella oportunidad. El segundo tiempo con la expectativa de que Colombia consiguiera esa paridad. Y un país pendiente porque se perdía el invicto que habíamos conseguido en las fechas anteriores. Otro bonito gol marcó Colombia, de Freddy Rincón, descontando un rival, descontando a otro y enviándola a un ángulo imposible para el arquero truco y para darle a Colombia su segundo empate, el 2-2, la igualdad y un punto más en otra salida como visitante en esta eliminatoria que en 1996 fue brillante en resultados. Así el equipo en rendimiento no fuera lo ideal, pero en resultados sí, y Colombia cerró en diciembre, el 15 de ese mes, una participación brillante en la eliminatoria, enfrentando en San Cristóbal, en el Estadio Pueblo Nuevo, a la selección de Venezuela. Había que ganar. Que se prepara, los partidos no se ganan antes, sino jugándolos. Y Colombia consiguió ganar. Un centro desde la derecha del Pío Valderrama a la salida de un tiro de esquina y Jorge Bermúdez para señalar el primero de la cuenta. Se terminaba el año, era el último partido de esta eliminatoria en el 96. Era el mejor regalo de Navidad, era el Niño Dios adelantado. No era fácil, nos había dolido mucho en 2 partidos amistosos enfrentarnos al conjunto venezolano, incluso en la capital de la República, donde terminamos pidiendo tiempo. Pero bueno, Colombia sabía que tenía que encarar este encuentro con seriedad, con responsabilidad. Una oportunidad que tuvieron los patriotas, otra que se pierde encima del horizontal. Y Colombia, seguro de que ganando este partido se acercaba mucho más a una eliminatoria que afortunadamente le era hasta ese momento muy favorable. El
segundo, un pase desde el medio, reclamaron fuera de lugar. Valenciano, que no perdona, bajó el balón, avanzó 3 metros y sacó el riflazo de pierna zurda después del pase de Rincón para dejar cifras concretas en el marcador. 2 para Colombia, 0 para Venezuela, y Colombia hacía la media perfecta. Ganaba en casa, ganaba por fuera, y cuando no ganaba empataba, y era el mejor equipo de la eliminatoria hacia Francia 98 en 1996. Celebra el gol con toda tu pasión. Gol, 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 Caracol, gol, 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 la pasión. Comenzaba el año 97 y se acabó la época de bonanza. Las cosas no nos salían tan bien como el año anterior. Incluso fuimos vencidos en Barranquilla, un fortín de nuestra selección nacional. Por Argentina, por Perú, se perdió también en Chile contra Chile, pero después vinieron victorias claves frente a Ecuador, Bolivia y Venezuela que nos dieron al final la clasificación. Resumen de lo que ocurrió camino de Francia 98 en 1997. Se va a meter ahí Colombia, sí, sí, gol, gol, gol. El gol Caracol te trae tu pasión favorita. Acompáñanos en las eliminatorias al Mundial. Ya viene el gol, ya veo el gol. Celebra el gol con toda tu pasión. Gol, 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 Caracol, gol, 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 la pasión. Fuerza, fuerza, mi equipo. Siempre, siempre en cada partido estamos todos contigo. Gol, 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 Caracol. Cambió el año y cambiaron las cosas. Avanzaba el 12 de febrero de 1997 y nos enfrentábamos a Argentina en la inexpugnable cancha de Barranquilla. Hasta ese momento, las cosas nos cambiaron. Ya no éramos tan poderosos en Barranquilla. No jugamos bien y lo pagamos caro. Sin embargo, en aquel partido ocurrieron cosas muy extrañas. Primero, Argentina comenzó ganando con un gol del Piojo López muy extraño, un remate desde afuera. Digo muy extraño que ocurra en un arquero que se pase la pelota con la facilidad como se le pasó a Farid Mondragón. Después, también fue extraño en aquel partido que Colombia creara tantas opciones de gol y no lograra enviar al fondo de la puerta a Argentina ninguna de ellas. También fue extraño que en aquel partido se tuviera la inmensa posibilidad de una pena máxima y no se pudiera concretar con un hombre que tradicionalmente, como el Chicho Serna, suele marcar los goles. También fue extraño que en ese partido Colombia ensayara todos los sistemas, que jugara inclusive hasta con 3 delanteros, con 4 y 5 hombres en punta y no pudiera concretar. Y también fue extraño que Valenciano, un hombre gol, no le quedara ni un solo chance para conseguir anotar frente a Argentina. Y Argentina, con toda esa cantidad de cosas extrañas que le ocurrieron a Colombia en ese partido, consiguió ganar, devolverle al público argentino la confianza perdida, porque hasta ese entonces nadie daba un peso por la selección argentina, ni por Pasarela, a quien muchos decían que tenía que dejar la dirección técnica. Colombia creó opciones claras como este remate de Valenciano desde fuera, como muchas otras acciones importantes del partido, y Argentina no se arrimaba, solamente el gol y a defender el gol. Y Colombia, en esta maniobra de Faustino Asprilla, tuvo la inmensa posibilidad de empatar el juego. Una pena máxima cometida por Hernán Díaz, protestada por la gente de Argentina, que dejaba a Colombia con la posibilidad de ese empate en el pie derecho del Chicho Serra. Pero el destino no quiso que fuera así. Nos dolió a todos, un país que sufrió en una oportunidad que se nos escapó de las manos. Empezó la debacle después de una presentación importante, como dice Adolfo, del conjunto nacional de Colombia frente al argentino, que se vino atrás, que se encerró, que se volvió inexpugnable, que utilizó en el contragolpe la única fórmula para querer aumentar el marcador sin lograr conseguirlo. Ya Argentina se hacía amo y señor del terreno de juego. En el Metropolitano perdíamos el invicto y se llevaban 3 valiosos puntos. Un gran caudal. Entró de Ávila, jugó Valenciano, jugó Pachequito, entró todo lo que podía hacer el técnico Hernán Darío Gómez se hizo y el empate no apareció. Y como dice William, después de 2 eliminatorias, de muchos partidos, de amistosos, de oficiales, de campeonato, en fin, la selección Colombia cayó en su estadio de Barranquilla, que hasta ese momento nunca la vio perder. Esta fue la última maniobra del partido
Argentina se llevó los puntos, la victoria para Buenos Aires y dejó una enorme tristeza en el público colombiano. Fuerza, fuerza, mi equipo, siempre, siempre en cada... Y seguíamos adelante. Llegaba el mes de abril de 1997. Nos enfrentábamos al conjunto de Paraguay. Ya por tradición difícil, hostil y complicado. Nunca nos imaginamos que esa tarde nos fuera a doler tanto lo que sucedió. Francisco Arce, jugador del Gremio de Brasil, con un remate sesgado al centro en el área chica, consiguió enviar la pelota al fondo ante la mirada impávida de la defensa colombiana, que ya tenía problemas con un arquero que no era ya el mismo Mondragón seguro del año 96 y que dejaba unos serios vacíos en la saga nacional. A pesar de las posibilidades tan claras como esta que tuvo Faustino Asprilla, esta vez la pelota no entraba. Chilaver le quitaba a Asprilla la posibilidad del empate. Y aunque volvimos a tener, como ocurrió en el partido anterior frente a Argentina, el enorme chance de empatar el compromiso, lo conseguimos empatar y sobre el final se volvió a perder. Otra vez Colombia caía en calidad de visitante en un partido que estaba en el presupuesto, como estaba también en el presupuesto una derrota frente a Argentina. Después, el que descuadró las cuentas fue el partido frente a los peruanos. En una maniobra que muy poca gente vio, Colombia consiguió empatar. Después de esta acción por la zona derecha de Lionel, un centro en el cual tropieza Faustino Asprilla con un defensor, el arquero Chilaver le hace el reclamo, la pelota sigue en juego, los dos se agreden y el árbitro que estaba mirando para el partido, sanciona pena máxima y expulsa a los dos jugadores, a Chilaver y a Asprilla. Fue una maniobra enérgica pero importantísima para un árbitro que pasó a la historia con esta determinación, como también pasaron a la historia quienes participaron en este hecho lamentable, como el caso del arquero Chilaver, a quien suspendió la FIFA, lo mismo que a Asprilla y a Víctor Aristizábal. Pero fue servida en bandeja esta posibilidad enorme de empatar el partido. Colombia no la desaprovechó, cobró muy bien el Chicho Serna, dejó las cosas 1-1 y el partido ya parecía que terminaba así. Recordábamos que el compromiso lo tenía empatado prácticamente en el bolsillo y con la clasificación a merced la selección de Colombia. El público ya no creía que pudiera llegar la victoria de Paraguay, pero llegó en un centro calcado, nadie marcó y llegó el segundo con Gamarra para darle la victoria a Paraguay, 2-1 sobre el cierre del partido. Bueno, ya quedó atrás el partido que perdimos frente al conjunto de Paraguay, 2-1. Se hicieron méritos no lo suficientes para ganar. Paraguay tenía que celebrar con toda razón, éramos líderes y entonces ellos pasaban a ocupar esa posición destacada. Nos enfrentamos ahora contra el conjunto peruano. Fue en Barranquilla. Existía escepticismo, pero también como un signo trágico. En los primeros minutos nos complicaban, nos enredaban y hasta goles tuvimos que soportar. Y después cómo nos dolía remontar marcadores cuando se nos encerraban en la parte posterior y no era suficiente nuestra destreza, nuestro toque, nuestra habilidad. Posibilidades para la selección de Colombia que se fue desesperando poco a poco sin conseguir el gol anhelado. Volvió a la formación titular de Colombia Adolfo El Tren Valencia, que desde el partido de Lima contra Perú el año anterior no jugaba en la selección. Creó las opciones, creó oportunidades, se dilapidaron en la parte inicial, no se fue lo suficiente concreto para llegar al arco adversario y Perú, sin hacer mucho por el partido en el periodo inicial, consiguió la victoria en Barranquilla. Fue el partido que descuadró las cuentas, porque se podía haber perdido frente a Argentina, se podía haber perdido frente a la selección de Paraguay en Asunción, pero este partido no se podía perder. Había que ganarle a Perú y gracias a este triunfo la selección peruana volvió a vivir también en la eliminatoria y Colombia empezó su viacrucis. Se lesionó Osman López gravemente de su rodilla en esta maniobra que le sacó de las canchas cerca de 6 o 7 meses y Colombia resultó perdiendo de forma increíble después de un rechazo del arquero Mondragón. Nadie marcó al jugador peruano y pues este envió la pelota al fondo del arco. Aquí está la acción, el rebote y el golazo para Perú. No alcanzó Mondragón con su mano derecha. Ganó Perú 1-0 a Colombia y lo dejó muy mal parado en la eliminatoria camino de Francia en aquel
entonces en aquel compromiso. Otra vez éramos derrotados en el estadio de Barranquilla. El equipo jugó bien, tenemos que aceptar que se insistió, que hubo muchas posibilidades, que la suerte no nos favoreció y la suerte fue un factor muy importante en el juego. Pero no fue suficiente tampoco para el conjunto nacional de Colombia. Existía escepticismo, un escepticismo generalizado. Ya empezaban a conocerse dudas sobre el arquero Mondragón. Y Colombia no lograba hilvanar, no lograba definir, no logró empatar. Si hubiéramos jugado más tiempo, no hubiéramos podido conseguir esa paridad. La suerte no estuvo con nosotros y Colombia se desesperó hasta última hora. Y qué valioso botín se llevaron los peruanos para su país. Previo al Campeonato Suramericano de Selecciones, a la famosa Copa América, Colombia fue a Montevideo a tratar de conseguir un resultado frente a la durísima selección de Uruguay y afortunadamente lo consiguió. Duro fue, pero lo pudo conseguir Colombia, a pesar de la tempranera anotación del cuadro uruguayo a través de Silva, una salida de indecisión del arquero y de Carlos Asprilla, que jugó en aquel entonces como titular, y Uruguay se iba al frente otra vez con la misma idea defensiva equivocada de Colombia en los primeros minutos, recibiendo un gol. Recoba en el remate, por encima, y Colombia, otra vez con su gran categoría, en el segundo tiempo logró corregir las dificultades en defensa y logró llegar al gol de la paridad. Ya sobre el cierre del partido, empató e incluso estuvo a punto de ganar. Un centro de Valderrama, el rechazo de la defensa, insistiendo sin tener, digamos, el preciosismo de otros partidos, pero insistiendo hasta que Ríkard consigue el gol de la paridad. Un gol que significaba un punto de oro para poder volver a recobrar la confianza en una selección que la había perdido ciertamente en defensa. Centro de Víctor Bonilla, que jugó también en ese partido. Ríkard, que jala la pelota con la pierna derecha, y un gol muy raro, pero muy importante para los intereses de la selección nacional. Fue una de las excursiones más duraderas del conjunto nacional de Colombia, porque arrancamos enfrentándonos a Uruguay y salíamos directos para la Copa América. Remataríamos con Chile, un partido que también dejó un sabor muy amargo para los colombianos. Aquí otra posibilidad para Ríkard. El tiempo pasaba y la paridad generaba nerviosismo, particularmente en los celestes, cuya garra charrúa pues ya no se notaba tanto, ya no se manifestaba en el terreno de juego del Centenario. Incluso la prensa no acompañaba al seleccionado y eran conscientes de los inconvenientes que se presentaba en un técnico que había probado con propios y extraños, con extranjeros o jugadores nacionales que estaban en otros equipos pero que no estaban dando rendimiento. En esta maniobra pudo haber ganado Colombia, un pase de Valderrama, no alcanzó Víctor Bonilla y el partido poco a poco iba llegando a su final hasta que llegó al final. Pitó el árbitro y empató Colombia en Montevideo. 1 para Colombia, 1 para Uruguay. Y después de la Copa América, en Santiago de Chile, frente a la selección chilena. Otro partido para olvidar en cuanto a lo que fue, lo que se sufrió, pero para recordar en este resumen y en este especial que hace Caracol Televisión para ustedes de lo que ha sido la clasificación colombiana a los últimos 3 campeonatos del mundo. Incontenibles estuvieron Salas y Zamorano. La primera anotación, Salas, 5 de julio de 1997. En el primer tiempo se había vuelto una costumbre, apenas se ponía la bola en movimiento, ya Colombia estaba vencida con una anotación. Zamorano saltando, un rechazo nuestro en la saga, y el pequeño Salas para depositar esa bola en el fondo, con un estadio a reventar. Un hermoso espectáculo por el respaldo que le brindaron los seguidores a los australes. Fue inolvidable para ellos. Y para nosotros. Otro centro de Zamorano y otra vez el matador, Marcelo Salas, para enviar la pelota al fondo, con una gran dinámica, un gran cambio de frente, una gran velocidad ante una defensa lenta y un equipo que nunca logró descifrar qué hacer para evitar
el poderío y la superioridad de Chile, porque fue muy superior el equipo chileno en aquel compromiso que significó una goleada, la única que recibió Colombia en la eliminatoria del Mundial, otra vez con Marcelo Salas, otra vez la misma fórmula, otro centro de Zamorano y otro cabezazo del Matador para enviar la pelota al fondo. También 3-0 en el primer tiempo, como ocurrió en Barranquilla cuando Colombia le hizo 4 a los chilenos, allá la devolvieron con la misma fórmula que les había aplicado Colombia en su propio estadio de Barranquilla. Tenemos confianza, habíamos encontrado a los jugadores de Colombia relativamente tranquilos y seguros de que tendrían oportunidad de accionar decorosamente en el estadio de Chile. Pero las cosas no salieron. Ese día, desafortunadamente, Colombia no fue superior. Esta anotación de Ricard cruzando en diagonal sobre el marco del arquero chileno nos daba algunas esperanzas, pero éramos conscientes de que era muy difícil. Era el 3-1, el tiempo pasaba, ya se venía el remate. Los australes no eran ajenos a la posibilidad de seguir atacando y Colombia insistía, pero no podía. El árbitro anuló esta acción de gol, para nosotros absolutamente clara, no existió ninguna falta, el remate de Tino Asprilla lo rechazó el arquero, lo envió Cabrera al fondo. Era un 3-2 que pudo haber sido más decoroso porque era ya sobre el final. Y en cambio de no dar ese gol, dio este penalti que también existió, que fue claro, de Alexis Mendoza, y que sobre Valencia, y que significó el cuarto gol del partido para Chile. Zamorano, para dejar las cosas, 4 para Chile, 1 para Colombia, historia concluida de ese partido en Santiago, una novela que se repitió, pero al contrario, ya no de amarillo como en Barranquilla, sino de rojo como en Chile. Se acabó el partido y le quedaba a Colombia 3 partidos en la casa para definir su clasificación. Pues el calendario aparentemente nos favorecía. Arrebatábamos como locales y la primera salida de este triple serie de encuentros a que se refiere Adolfo Pesera con Ecuador, nos enfrentábamos al conjunto de Maturana. Ese que nos había dado la clasificación, ese técnico que durante las 2 oportunidades anteriores nos había llevado en primera instancia a Italia y después a los Estados Unidos. No era fácil porque Ecuador también iba por lo suyo. Y qué complicado resultó el partido. Se perdieron muchas oportunidades de gol los ecuatorianos en el arranque, y a pesar de que Colombia terminó siendo más en el segundo tiempo, en aquel partido atajó Óscar Córdoba, el partido no fue nada fácil. Una oportunidad de Víctor Aristizábal, esta otra de Hurtado, afortunadamente bien atajada por el arquero Óscar Córdoba. Otro cantar hubiese sido si los ecuatorianos hubieran ido al frente en el marcador. Afortunadamente el destino no quiso que fuera así y Colombia, al contrario, consiguió ganar su partido, así fuera ya en las postrimerías. Mucho sufrimiento en todo el partido, pero al final la gran alegría. Este Ecuador jugó un gran partido en Barranquilla, una acción que reclamaron como pena máxima del arquero Córdoba sobre Aguinaga. El árbitro terminó mostrándole una tarjeta amarilla al jugador ecuatoriano, según él, por tirarse, y Colombia pues veía realmente cómo poco a poco pasaban los minutos y nada que aparecía el gol. Llegó Anthony de Ávila, se creó la primera opción, la segunda la puso Faustino Asprilla, el mismo de Ávila en el cabezazo tampoco se pudo concretar, hasta que llegó una magnífica acción de Pachequito, que primero había puesto este balón a Asprilla y después de una acción de Carlos Valderrama que recupera en el medio el balón, se la pone a Pacheco y Pacheco en el freno, el pase allá al otro lado para que de Ávila consiguiera el gol del triunfo. Inolvidable, que tuvieron los colombianos y América entera la oportunidad de vivir con esta señal que se originaba en Barranquilla y con un gran despliegue humano y técnico del gol Caracol, que acompañó al equipo nacional en todo momento, mostrando que en Colombia no solamente hay buen fútbol, sino que se hace ya una gran televisión. Los primeros 3 puntos de 9 que quedaban
en la casa, que había que conseguir y que a la postre se consiguieron. Venía el segundo partido frente a la selección de Bolivia y el gol de Anthony de Ávila, otra vez Salvador arrancando el partido. Fuerza, fuerza, mi equipo, siempre, siempre en cada partido estamos todos contigo. Anthony de Ávila había cerrado muy bien contra Ecuador con el 1-0 y abría frente a Bolivia, más cerca del Mundial. Las esperanzas volvían a renacer en un país que estaba pendiente de sus 11 muchachos, 11 jugadores que ya tenían más tranquilidad y que sabían que era fundamental sacar adelante este encuentro. Faustino Asprilla, que significó el segundo gol de Colombia. El reclamo de los jugadores bolivianos al árbitro, pero nada que hacer. Valderrama para el segundo gol de Colombia y una celebración que resultó histórica para su familia que estaba en la tribuna. Francia 98 llevarás ahora el conjunto colombiano. Bolivia 0. Un equipo duro encontró Colombia también en Bolivia en este partido de la ciudad de Barranquilla. Pero cuando se estaba para ganar, se gana, no importando qué rival está al frente. Y Colombia ese día estaba para ganar y ganó justicieramente, porque marcó los goles, porque fue más en ataque que los bolivianos, que cuando quisieron reaccionar ya era demasiado tarde. Y en una magnífica acción, primero de Ávila y después de Faustino Asprilla, llegó al tercer gol. Un lindo taco que no pudo concretar el Pitufo, pero que después en la de vuelta lo pudo hacer el astro Faustino Asprilla para dejar las cosas 3-0. Una victoria que ya no le quitaba a nadie a Colombia y un tiquete cada vez más cerca al Campeonato Mundial de Francia. Espectacular de Ávila, este taco precioso que no pudo definir de Ávila por el arquero truco y que le cae a él. Nos quedarían dos partidos. Como local, únicamente el partido frente al conjunto nacional de Venezuela, pero superar el escollo de Bolivia era fundamental. Afortunadamente, Colombia dependía de sí mismo. Y esos 9 puntos que habría en juego en Barranquilla fueron muy bien aprovechados. Primero contra el conjunto de Ecuador, después contra Bolivia, y vendría el seleccionado de Venezuela. Y tendríamos que llegar a clasificados. De lo contrario, se corría un riesgo muy alto porque nuestra serie terminaría en Argentina. Y los argentinos nos tenían unas ganas tremendas. Se ganó frente a Bolivia. Blanqueados estuvieron los del altiplano. 3-0, arriba Colombia. Y en una transmisión más de Caracol Televisión en Barranquilla, en el Estadio Metropolitano, la casa de la selección Colombia, se sufrió demasiado quizás frente a la selección de Venezuela, la más débil del grupo. Se desperdiciaron muchas opciones claras de anotar. Se hubiese podido ganar por más goles, se hubiese querido ganar por más goles, pero Colombia ese día solamente le bastó un gol conseguido en las postrimerías del juego por Wilmer Cabrera para darle el tiquete definitivo. Faltando un partido, faltando 2 jornadas de la eliminatoria, a Colombia solo un juego al Campeonato Mundial de Francia 98. Una magnífica acción de Faustino Asprilla que limpió el camino para que fuera Wilmer Cabrera el que enviara la pelota al fondo y le devolviera el alma al cuerpo a millones de colombianos. Imágenes históricas que el gol Caracol 97 les presenta en Colombia rumbo al Mundial. La emoción de los colombianos que en ese momento sabían estaban asegurando, no por la calidad del rival, que entre otras cosas resultó muy fuerte, muy difícil, sino por el pase directo a otro mundial. Llegábamos al tercer mundial consecutivo y esa anotación después del centro del Tino Asprilla espectacular de Wilmer Cabrera, su celebración, su apertura de brazos y la alegría que nacía en Barranquilla y se contagiaba por el mundo entero, por las calles, pueblos, municipios, ciudades, era el cumplir otra cita con la historia del fútbol. 27 puntos suficientes para estar en Francia 98 con esta victoria frente a Venezuela.
recupere Venezuela. Se acerca Colombia, señoras y señores. Estamos ahora a 22 minutos del Mundial. Estamos en 46 minutos. 1 de adición. Se produce el cambio central. Han pedido la pelota. Se terminó. Clasificó Colombia al Mundial de Francia. Clasificó Colombia al Mundial de Francia. Clasificó Colombia al Mundial de Francia. ¿Quieres llorar? Llora. Que es de alegría. Ya lo hemos hecho de dolor. ¿Por qué no lo vamos a hacer de emoción? No importa que tengamos los inconvenientes que tenemos. Colombia es el país que amamos, el país que adoramos. Esta victoria que empezamos a disfrutar va dedicada de manera muy especial a los niños colombianos, para que ellos construyan un país cada vez mejor, ese que los adultos no les hemos podido dar. Va por ustedes, muchachos, para que nunca olviden esta noche. ¡Que viva Colombia con su himno nacional! Llora, que es de alegría, que es de emoción. Estamos en Francia, en otro mundial. Gracias, muchachos. Hernán Darío, felicitaciones. Está llorando usted, ¿no? Ah, no, por fin se me conmovió, ¿no? Allá lo vi gritando y emocionado y de todo, pero así estábamos todos, sintiendo como usted siente, que sufre y sabemos lo que le ha costado. Ustedes no se dan la mano, ¿no? Les gustan las cosas sufriditas, ¿no? Complicadas. Ahí está. Y un abrazo fuerte que lo lleva Caracol Televisión a todos los colombianos. Y dedíquele, por favor, este triunfo en el presidente a todo este país que a esta hora nos está viendo y a los colombianos en el exterior, Hernán Darío. Bueno, la verdad es que con mucha alegría le dedico por todo lo que hemos sufrido, por todo lo que somos los colombianos. Es muy bueno haber sacado este triunfo adelante. Es muy bueno estar todos unidos. Es muy bueno que una representación colombiana pues dé alegría a nuestra tierra. Se lo digo al presidente y a todos sus colombianos. Con mucho gusto para que lo disfrutemos y sigamos adelante en un camino muy duro de recorrer. Final, Colombia está en Italia. Colombia, Dios mío, Colombia, increíble, increíble, increíble. Se terminó, clasificó Colombia al Mundial de Francia. El Gol Caracol felicita a la selección Colombia y la seguirá apoyando hacia Francia 98 para que usted viva su pasión favorita. Feliz y cuando me haces sufrir, me apasionas, me enloqueces, siempre en mi corazón, águila en mi selección. Es tan grande este amor, que parece un noviazgo, que si peleamos, nos perdonamos, que si ganamos, nos abrazamos. Mi alegría son mi locura, me gustan tanto, son magia pura. Siempre en mi corazón, águila en mi selección. Cerveza Águila, patrocinador único de la selección Colombia. Y así llegamos al final de este video Colombia rumbo al Mundial. Unas imágenes que permanecerán en el recuerdo y para la historia, que esperamos hayan disfrutado tanto como nosotros, Adolfo y William, transmitiéndoselos desde diferentes escenarios del mundo entero. Una página inolvidable de nuestro fútbol y 3 clasificaciones consecutivas a mundiales. Italia 90, Estados Unidos 94 y Francia 98 quedarán en el recuerdo histórico del fútbol mundial de 3 pasos consecutivos de la selección colombiana a campeonatos mundiales. Caracol Televisión, su producto estrella, el Gol Caracol, Cerveza Águila, patrocinador del fútbol colombiano, les dice mil gracias por acompañarnos y será hasta una próxima oportunidad. Final, Colombia está en Italia. Colombia, Dios mío, Colombia, increíble, increíble, increíble. Se terminó, clasificó Colombia al Mundial de Francia. El Gol Caracol felicita a la selección Colombia y la seguirá apoyando hacia Francia 98 para que usted viva su pasión favorita. Ya viene el gol, ya veo el gol.